Amados hermanos de la Iglesia de Dios, paz a vosotros nuevamente. Pueden tomar sus asientos. En la vez anterior, hermanos, estuve predicando acerca de José el soñador. Es Génesis capítulo 37. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook en este día que nuestro Creador apartó y santificó. Nosotros seguiremos alabando a nuestro Dios, escuchando sus enseñanzas que nos dejó en su santa palabra, así que continuaremos con José, el hijo de Jacob. Y dice, la vez anterior vimos que José, siendo un joven de 17 años que apacentaba las ovejas de su padre con sus hermanos, y que Israel amaba a José más que a sus hermanos porque lo tuvo en su vejez, que le hizo ropa de diversos colores, y por esos motivos sus hermanos no lo querían, lo aborrecían, y que tuvo un sueño que lo contó a sus hermanos, que era que se inclinaban ante él, y no solamente sus hermanos, sino también su mamá y su papá. Lo leemos en Génesis 37:13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Sichem, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Enviólo al valle de Hebrón y llegó a Sichem. Aquí es algo interesante con la frase heme aquí. José, estamos hablando de un joven de 17 años. Aquí nos da muestra de que él está cumpliendo la ley de nuestro Dios, específicamente el quinto mandamiento. Deuteronomio 5, en el capítulo 16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí José es un joven que, pues ahí está esa promesa de nuestro Dios en su ley, en su mandamiento. Esto hablaremos un poco más para adelante, dice. Volvemos al 37, dice: y dijo, heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira a tus hermanos y cómo están las ovejas, tráeme la respuesta. Y volvió al valle de Hebrón y llególo a Sichem. Y halló un hombre andando perdido por el campo, y preguntándole a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo le he de oír, y vamos a Datán. Entonces José fue tras sus hermanos y hallándolos en Datán. Vemos que Jacob manda a José. José, como buen hijo, él pudo poner muchos pretextos para no ir. Pues ese tipo de viajes eran muy frecuentes porque eran seminómadas. Entonces pues buscaban los pastos. Ellos emprendían grandes viajes y o sea, no era la primera vez que ellos hacían esto. Y del valle de Hebrón, y llegaron a Sichem y no los encontró.
él ya había cumplido con la ordenanza de Jacob. Pudo haberse regresado. ¿Sabes qué? Fui, no estaban donde me dijiste, en Sichem, en Hebrón. Pero como buen hijo, él tenía que llevar una respuesta a su padre de sus hermanos. Así que pasó un hombre y le pidió que le dijese, se fue a Datán y fue tras sus hermanos. Aquí ese hombre probablemente conocía a la familia de José, pero José no lo conocía, porque, o sea, como le pregunta por sus hermanos, va a decir, ¿quiénes son? Entonces, por más probable es que sí lo conocía a su familia, y José no. Ese hombre también pudo haber sido un delincuente, un asaltante. Probablemente le pudo haber hecho un mal a José. Sin embargo, no lo hizo. Y José en ningún momento muestra miedo o temor hacia aquel hombre. Es una persona que, o sea, lo más lógico era que él tuviera un temor a alguien que no conoce. Veamos en el verso 18. Dice, como ellos lo vieron de lejos, antes de que acerca de ellos para llegar, proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo, y echémoslo en una cisterna. Diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué serán sus sueños. Es interesante ver cómo sus hermanos, teniendo la misma educación, la misma cultura, los mismos principios, que José, ya que eran hijos de Jacob, Israel, quieran matarle. O sea, violar el sexto mandamiento. Y aún no se había dado la ley. Estamos hablando aproximadamente unos 400 años para que se le diera a Moisés la ley. Entonces, pues, si no había ley, no había ningún problema, no había motivo por qué discutirse o por qué estar ahí ellos pues tratando de justificar la muerte o matar a José. Seguimos leyendo, pero sí es importante cómo están violando o quieren violar el mandamiento, el sexto mandamiento, que es no matarás. Pero Rubén, sigamos leyendo. Ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna, diremos, alguna bestia lo devoró, veremos qué serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, no lo matemos. Y dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José, su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomáronlo y echaronlo en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sentándose a comer, alzando los ojos miraron, y aquí una campaña de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho
el que le matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaron los ismaelitas, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeronlo arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, no halló a José dentro, y rasgó sus vestiduras. Rubén, en él sí hubo un temor de no querer violar ese sexto mandamiento, pero él, como primogénito, como primer hijo de Jacob, no se impuso. Es interesante ver, porque esto pudiera ser algo muy trivial. Estamos hablando de los fundadores del pueblo de Israel, las 12 tribus, y ellos teniendo este tipo de comportamientos. Esto nos muestra que para Dios todos somos iguales, que ellos son fundadores del pueblo de Israel, pero no tienen nada en especial. En nuestro tiempo Israel, los judíos se consideran gente muy privilegiada, porque Dios los eligió como pueblo. Ciertamente tiene tienen algo, pero no los hace especiales. Aquí lo que tenemos que ver, que Dios empieza a hacer un plan de salvación. O sea, esto no es porque ellos lo hayan querido, no es casualidad. Leamos Génesis 15, Génesis capítulo 15, en su verso del 12 al 15. Génesis capítulo 15, en capítulo 12, dice así: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, y serán por ellos afligidos 400 años. Vemos aquí cómo pues Dios empieza el plan de salvación para toda la humanidad. En el verso 20, de nueva cuenta, vemos aquí: pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna, diremos alguna mala bestia le devoró, veremos qué serán sus sueños. Están preparando ahora la violación del 9º mandamiento, el cual es: no matarás, puesto que aquí ya vemos alevosía, ventaja, premeditación. O sea, están realmente planeando el asesinato de José. En Deuteronomio 5:20 claramente dice: no matarás. En este transcurso de esta lectura podemos entender, o vemos que existen tres opciones. José tiene tres opciones.
Bueno, sus hermanos hacia José tienen tres opciones. La primera opción es matarlo y echarlo en el pozo. Esa es la primera opción. La segunda opción es la opción de Rubén, que es matarlo, no matarlo, perdón, y nada más echarlo en el pozo. La opción 3 es la opción de Judá, que es venderlo. Aquí se muestra también la violación ahora del mandamiento 10, ya que codiciaban la posición que tenía José con su padre y a lo mejor las monedas que les iban a dar por él. Si usted hubiera estado en ese momento, ¿qué opción hubiera tomado o cuál hubiera gustado? Pues la menos violenta o humana es la opción 2, ya que Rubén pensaba sacarlo y llevarlo con Israel, su padre. Pero nuevamente vemos el plan de nuestro Dios. Ya lo leímos en Génesis 15:13. Ahora leámoslo en Hechos capítulo 7. Hechos 7. Hechos 7 del 6, versos 6 al 7. Hechos 7, del 6 al 7. Y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y maltratarán por 400 años. Nada más en 6 años. Aquí también estamos viendo lo que es el paralelismo que hay entre José y nuestro Señor Jesucristo. Así como Jacob envió a José con sus hermanos, nuestro Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Así como José le dijo a Jacob, heme aquí, Jesús le dice lo mismo a nuestro Padre. Leamos Isaías 6, Isaías capítulo 6. Del capítulo 8 al verso 13. Isaías capítulo 6, verso 8 al 13 dice: después de esto oí del Señor que decían, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo diré, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombres en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová hubiere echado lejos los hombres y multiplicar en medio de la tierra la desamparada, pues aún así quedará en ella una décima parte, y volverá, bien que habrá sido asolada como el olmo y como el alcornoque, de los cuales es la tala del tronco, y así será el tronco de ella, la simiente santa. Aquí es el plan de nuestro Dios
que se está cumpliendo con nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras las encontramos 24 veces en el Antiguo Testamento, esta de heme aquí. Y en el Nuevo Testamento solamente la encontramos una sola vez, en Hechos 9:10. Leamos Hechos 9:10 con Ananías. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió: heme aquí. Es interesante esto porque así como Ananías, nosotros tenemos que estar dispuestos a predicar el Evangelio de nuestro Señor, así como lo hacen pues los ministros de la Iglesia de Dios y sus obreros, como lo leemos en primera de Timoteo 5:17. En Timoteo 5:17 dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Viendo José, que hizo un viaje largo, peligroso, este mismo viaje, bueno, el paralelismo es que Jesucristo lo hizo desde la eternidad para encarnarse, predicar al solo Dios verdadero, ser crucificado y ascender al Padre. Leemos en Juan 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, en su verso 10 al 11 dice: pero el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A José lo vendieron por 20 monedas de plata, como vemos en el verso 28 de Génesis capítulo 37, verso 28. Dice: como pasaban los moabitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y el que tuvo la idea de vender a José, su nombre era Judá. Y a Jesús lo vende Judas por 30 monedas de plata. Esto lo vemos en Mateo 26:15. Evangelio de Mateo. En su capítulo 26, verso 15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. El nombre de Judas es Yesduac, y la helenización del nombre es Judá. O sea, Judas es grecorromano, pero ya el nombre en hebreo es Judá, que significa alabado, Jehová alabado. Aquí vemos, o sea que dos Judás, uno vendió a José y otro a nuestro
Señor Jesucristo. Otros comparativos es que Jesucristo descendió al sepulcro y resucitó, y llegaron las Marías con Pedro y encontraron el sepulcro vacío. Esto lo vemos en Lucas 24, Evangelio de Lucas, capítulo 24. En sus versos 2 y 3 dice: hallaron la piedra revuelta del sepulcro y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y José fue echado al pozo, llega Rubén y encuentra el pozo vacío. Esto lo vemos en Génesis 37, en su capítulo 29. Dice: y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Otro comparativo es que Jesús fue llevado a Egipto porque Herodes quería matarlo. Lo vemos en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 2, del verso 13 al 15. Dice: y partíos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciéndote: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te diga, porque ha de acontecer que Herodes busca al niño para matarlo. Y José fue llevado a Egipto porque sus hermanos querían matar. En Génesis 37, capítulo, en el verso 18, lo vemos: y ellos, como le vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, proyectaron matarlo. Aproximadamente esto sucedió, lo que pasó con José fue 2000 años antes de Cristo, y nosotros estamos aproximadamente 2000 años, pero después de Cristo. El plan de salvación de nuestro Dios que tuvo para con José, o sea, Dios salvó a José por el plan de salvación que tuvo. Nuestro Dios fue la sangre de un cabrito. Leamos, volvamos a Génesis capítulo 37. Sigamos leyendo. Y tornó a sus hermanos en el verso 30. Bueno, Rubén en el 29 dice: Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y tornó a sus hermanos y dijo: el mozo no parece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces ellos tomaron la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores y trajeronla a su padre y dijeron: hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo: la ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestiduras y puso saco sobre sus lomos y enlutóse
por su hijo muchos días. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso tomar consolación y dijo: porque yo tengo que descender a mi hijo. Enlutado hasta la sepultura, lloróle su padre. Y los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia. Vemos varios aspectos aquí. Ellos degollaron un cabrito y cubrieron la ropa de José y se le llevaron a su padre. Pero aquí vemos cómo la sangre de este cabrito tuvo que ser derramada por la de José. Así nosotros, si nos comparamos con José, nosotros necesitamos de la sangre del Cordero de Dios para tener vida. José estaba muerto para Jacob, para su padre, y él ya dice, para él estaba ya muerto. También nosotros estábamos muertos para con Dios antes de que aceptáramos a Jesucristo. Dios nos promete vida eterna. Leamos Judas 1:21. Judas 1:21. Dice así, Judas 1:21: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Existen muchos versos. Primera de Juan, estamos cerca de unas hojas anterior. Primera de Juan 5:11. Dice: y este es el testimonio que nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Tito 1:2. Son libros un poco difíciles. Tito, capítulo 1, verso 2. A mí sí me cuesta un poco de trabajo encontrarlos. Tito 1, bueno, no. Dice: para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Leamos Mateo 19. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 19, del verso 17 al 19. Dice: y él les dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino a saber Dios, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos que una de las
de la clave o de lo que Dios nos manda es para obtener esa vida, es obedecer sus mandamientos. Así como José obedeció, honró a su padre, él no mató, no codició. Después de ello, de que sí se ha de haber sufrido, pues, o sea, el saber o el conocer que sus propios hermanos le quieren matar, ya ni el hombre aquel que no era ni de su familia, o sea, sí estuvo, pues sí le pudo pesar, pero él le fue bien, muy. También leamos Marcos 12, Marcos capítulo 12, en su verso 28 al 31. Dice: llegándose uno de los escribas y de los que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Esto en ocasiones, hermanos de la iglesia de Dios, pasan a predicar, lo leen, lo juntan. O sea, es algo importante porque dice: allegándole uno de los fariseos que habían oído disputar, les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento? Jesucristo le responde: el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto es importante, hermanos, porque aquí vemos que José, él realmente guardó este principal mandamiento, porque aparte vemos que todos sus hermanos traían, pues volvemos a repetir, el mismo principio, la misma educación. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí pasó algo. ¿Por qué 10 de sus hermanos, o sea, querían matarle, o sea, 10 Caínes, y él no, teniendo esto, ¿sí? Él pudo haber obedecido a su papá, a su padre, a Jacob, a su mamá, pero él conocía esto, que el principal mandamiento es este, ¿sí? Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, pero no es igual, ¿sí? O sea, si uno guarda o ama a Dios de todo tu corazón y de toda tu mente y todas tus fuerzas, el segundo mandamiento es la continuación, porque si uno ama a Dios, pues no va a matar al prójimo, no le va a robar, no lo va no va a codiciar. Y en la actualidad las religiones ven el segundo, le dan más importancia al segundo, que dice es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no entienden el anterior,
que es el principal mandamiento. O sea, no está diciendo que es el único, pero sí le está dando un cierto, Jesús le está dando, elevándolo un poco, porque es teniendo nosotros, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. El segundo es, o los 5 después. Bueno, en la ley de nuestro Dios, los 5 primeros son para nuestro Dios. Y el quinto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Entonces este hace un puente entre los para Dios y para el prójimo. Como les decía anteriormente, ¿por qué? Porque tenemos un Padre Celestial. Entonces se lo une los primeros 5 y el Padre terrenal une los otros 5. Hasta aquí voy acabando el capítulo 37 de Génesis. Nos vamos a brincar hasta el capítulo 39. Dice: llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que la habían llevado allá. Aquí vemos algo muy importante, que es lo que les comentaba. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y como vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. Aquí vemos que José es llevado a Egipto, comprado por Potifar, el eunuco de Faraón, pero es capitán de la guardia del Faraón. Era como el comandante de la policía, si lo trasladáramos hacia nuestro tiempo. O sea, es comandante de la judicial, ¿no? De la policía. O sea, era un hombre pues duro, a pesar de que era eunuco. O sea, el ponerlo para que Faraón lo haya puesto, no sea a cargo de su seguridad, a cargo de los guardias. O sea, pues son gente pues un poquito pues de carácter. Y José, Potifar lo compró y vio Potifar que Dios era con, o sea, todo lo que hacía José prosperaba. Pues sigamos leyendo. Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él, y con todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a los ojos, y sirvióle, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le entregó de su casa y todo lo que él tenía, y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más del pan que comía
y José era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció que de esto que la mujer de su señor puso en sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Vemos aquí que Dios bendijo a Potifar gracias a José, pero realmente quien tenía bendición de parte de nuestro Dios era José. Por consecuencia, pues al egipcio le iba bien, a Potifar. Vemos aquí, traslademos esto a nuestros días, o a nosotros, en qué qué mensaje nos puede dar Dios aquí. Bueno, nosotros todos trabajamos, tenemos un empleo, ya sea en la casa, un empleo, y nosotros podemos llevar esa bendición hacia nuestros trabajos, y los que nos emplean pueden ver esa bendición porque nosotros somos hijos de Dios, traemos bendición, y donde nos paremos vamos a llevar bendición, ya sea la gente que nos rodea. No sé si tenemos un patrón, a nuestro patrón le va a ir bien. Si somos, no sé, trabajamos para el gobierno, pues la gente que está a nuestro lado van a ver que traemos bendición, porque nosotros somos hijos de nuestro Dios. Pero hermanos, yo creo vamos a continuar posteriormente con este tema. Ya vamos a ver que pues ya José empieza a tener ya situaciones un poco más complejas. Aquí estamos hablando de que tendría, ¿cuánto les gusta? 18, 20 años, que era de hermoso parecer, o sea, y va a empezar a realmente poner en práctica esos principios que recibió hasta los 17 años, porque de ahí su padre ya no lo pudo más enseñar, pero con eso que le enseñó su padre hasta los 17 años, que en eso era parte era la ley de nuestro Dios y doctrina de nuestro Señor, y él le sirvió para toda su vida. Recibamos nuevamente a mi hermano director. Gracias, hermanos, y pasa a vosotros.